Masejet Baba Batra Daf Kuf Mem Amud Aleph 140a, pero comenzamos las últimas 15 líneas del Daf anterior. Comenzamos Perek Teshii, noveno capítulo. La Mishnah a continuación nos va a hablar sobre el compromiso que una persona se compromete al casarse con una mujer. Uno de los compromisos que tiene la Ketubá es que, a pesar que solo los hijos que tendrá lo heredan a él, sin embargo se compromete a que si tiene hijas con esa mujer, las hijas van a poder alimentarse y vivir de esos bienes, de esa herencia, hasta que se casen o hasta que lleguen a la edad de Bogeret. Y la Mishnah a continuación nos analiza cómo calculamos esto y cómo logramos esto. Dice la Mishnah, מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובים, הבנים ירשו והבנות יזונו. נכסים מועטים, הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים. אדמון אומר, בשביל שאני זכר הפסדתי, אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. ¿Qué pasa una persona por decir Shimón? Que muere y al morir deja hijos e hijas. ¿Sí? ¿Cómo se divide esa herencia? Para que las hijas que dijimos tienen que alimentarse y los hijos, por otro lado, hereden. Dice la Mishnah, depende qué cantidad de bienes dejó, qué tan grande es la herencia. Si la herencia es merubín, es abundante, pues no hay ningún problema, los hijos heredan normal y las hijas viven después de lo que recibieron los hijos, porque no tenemos ninguna sospecha que los hijos acaben esos bienes, ya que son abundantes. Sin embargo, si los bienes no son abundantes, no es una herencia tan grande, ¿sí? Vamos a explicar después en la Gemara qué significa abundante y no abundante. Pero nos dice la Mishnah, si no es abundante, ahí de inmediato dejamos ese dinero ¿para quién? Para las hijas, para que ellas puedan alimentarse. Y a los hijos los mandamos a tocar puertas a pedir dinero, ¿sí? O sea, no les permitimos a los hijos heredar en ese caso. Así dice Tanakama. Viene Admon y dice, no es correcto, porque el hijo puede venir y decir, ¿acaso yo por ser hombre voy a perder? No me cuadra. Lo contrario, el hecho de ser hombre, tengo más fuerza que la mujer, más fuerza que mi hermana para alimentarse de los bienes de mi padre. ¿Y por qué? Vamos a ver en la Gemara, ¿sí? Y por lo tanto, básicamente Edmond discute, dice que cuando hay hijos e hijas, también cuando hay pocos bienes, ambos pueden alimentarse. No le damos la prioridad solamente a las niñas, a las hijas para alimentarse, y a los hijos les decimos que vayan a tocar la puerta a pedir dinero. Y Rabban Gamliel dice que a él le cuadra como la opinión de Admon. Roe aniet dibre Admon, me parece la opinión de Admon. Así nos dice la Mishnah. La Gemara a continuación empieza a explicar. Vekama merubin, amar Rab Yehuda amar Rab, que de sheyazonu mehem elu veelu, 12 jodesh. כי אמרית כמה דשמואל, אמר, זו דברי רבן גמליאל כך ברבי, אבל חכמים אומרים, כדי שיזו מהן אלו ואלו עד שיבגרו. התמרנה מקריאת הרבין, אמר רבי יוחנן, ואמרי לה, אמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו, הן מרובים, פחות מכאן הרי אלו מועטים. Pregunta la Gemara, lo primero que pregunta la Gemara es, ¿qué se considera bienes abundantes, Nehasim merubim, y qué se considera Nehasim muatim, bienes no abundantes, pocos? Dice la Gemara dos opiniones. Rab Yehuda, en nombre de Rab, dice, te voy a explicar. Cuando hay suficiente en esa herencia, en esos bienes, para que se puedan alimentar los hijos y las hijas durante 12 meses después de la muerte del padre, eso ya se considera merubim. Sin embargo, así dice Rab Yehuda, en nombre de Rab, sin embargo, cuando dijeron esto en nombre de Shmuel, dijo Shmuel, no, esta es la opinión de Rabban Gamliel Barrevi, pero Jajamín discuten y opinan que para que sea merubim tiene que ser más. Tiene que ser que haya suficientes bienes para que se puedan alimentar hijos e hijas hasta que lleguen a la edad de Bogeret las hijas, 2 y medio. No por un año nada más, sino hasta que lleguen a la edad de Bogeret. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que lleguen a esa edad? Porque como dijimos al principio de la clase, las Bogrot tienen el derecho, las mujeres, las hijas tienen el derecho de alimentarse de los bienes de los padres hasta que se casen o hasta que lleguen a Bogeret. Por eso, Jajamín, por eso bien Shmuel dice que todo lo que dijo Rabbi en nombre de Rab, que nada más un año, es la opinión de Rabban Gamliel Barrevi. Pero Jajamín dicen que es necesario que haya
más. ¿Cuánto es más? Suficientes bienes para que se puedan alimentar hasta que las hijas lleguen a Bogeret. Que tiene que haber suficientes bienes para que se puedan alimentar hijos e hijas, hasta que las hijas lleguen a Bogeret. Y la Gemara trae que efectivamente cuando vino Rabin de Eretz Israel a Babel, dijo el nombre de Rabbi Yohanan. Hay unos que dicen que lo dijo Rabbi Yohanan, nombre de Rabbi Yohanan, que efectivamente, como esta última opinión, que cuando es considerado abundante, cuando hay suficientes bienes, suficientes para que puedan alimentarse hijos e hijas hasta que las hijas lleguen a la edad de Bogeret. Pero si hay menos de eso, aunque más de un año, pero menos de eso, se consideran pocos bienes. Ok. La Gemara ahorita, después de que dijimos esto, entiende lo siguiente, escuchen bien. Bezman shenehasim moatim abanim ishalu ala petachim. Según Tanakama en la Mishnah, cuando hay pocos bienes, ¿qué decimos? Que todo va para las hijas, ¿sí? Y para la alimentación de las hijas, y los hijos los mandamos a tocar la puerta a pedir dinero, ¿sí? Y según lo que acabamos de decir, que es pocos bienes, cuando hay menos, o sea, cuando no hay suficiente para hijos e hijas hasta que las hijas tengan Bogeret. Digamos que se necesita 500 hasta que la hija llegue a Bogeret y 500 hasta que, o sea, se necesita para los hijos 500 y para las hijas 500 hasta que la hija llegue a Bogeret. Se necesita eso. Y hay que, si este es el caso, y hay 900. Eso se consideraría que poco. Y por lo tanto, todo iría para las alimentaciones de las mujeres. Un segundo, pero si hay 900, lo que necesitan las mujeres hasta Bogeret, ¿cuánto es? 500. ¿Sí? ¿Por qué los 400 también? Así más o menos la Mishnah. Cuando hay pocos, un poquito menos de eso, así la Gemara entiende, todo va para la mujer. A pesar que las hijas necesitan nada más que 500. Así que le va a dar 400 más. ¿Cómo va a agarrar todo eso? Él amarraba, por eso Rabba corrige y dice, Motziim laem mezonot lebanot shivagru ve'ashar banim. No, definitivamente, si hay menos que eso, le damos prioridad a las hijas y todo lo que necesitan hasta que lleguen a Bogeret, 500 se los sacamos y se los damos. Y el resto de los 400 nos los damos a las hijas. No vamos a dar tanto. Eso ya se divide entre los hijos. Seguimos. Pshita, merubim venitmatu, kvar zahu baem yorushim, moatim venitrabu mai. Bishut yoshim kaime, ilkach bishut yoshim shavuach. Odin masalu que mesal kiroshim meach. Tashema de amar abasi amar Rabbi Yohanan y entonces que mahru benechasim moatim, más mahru. La Gemara tiene la siguiente duda. Hasta ahorita estuvimos hablando cuando hay poca cantidad o cuando hay cantidad abundante de bienes. Pero no hubo ningún cambio desde la muerte del padre y después. Si hubo abundante, siguió abundante. Si hubo poca, hubo poca. ¿Qué pasaría? La Gemara nos dice en un caso que se cambió el valor de los bienes. O se desvalorizó los alimentos, de tal manera que con el poco que había no se cambió los bienes, pero ahorita alcanza mucho más. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Dice la Gemara, no hay duda que si en el momento de la muerte del padre de Shimón, los bienes eran considerados merubín, abundantes. ¿Por qué? Porque había suficiente para ¿qué? Para comprar y alimentar a las hijas y a los hijos hasta que las hijas lleguen a Bogeret. ¿Sí? En ese caso decimos que todo va para los hijos y las hijas se van alimentando, ¿sí? ¿Qué pasaría si era merubim y después, con el tiempo, ¿sí? Se volvieron muatín? Por ejemplo, los bienes mismos se desvalorizaron o que se valorizó demasiado los alimentos, que ahorita ya no alcanza con eso comprar alimentos para las hijas y para los hijos hasta que lleguen a Bogeret las mujeres. Entonces, en ese caso no hay duda que ya que era merubim en el momento de la muerte, ya los herederos, los hijos adquieren esa herencia. Ya les pertenece a ellos. Entonces ya se dividen entre ellos, aunque después fue muatín, se dividen entre ellos y las hijas agarran de ellos. ¿Sí? O sea, vamos en un momento de la muerte. O sea, no quedamos en un momento, ya que en el momento de la muerte ya era merubín, ya los herederos adquieren eso. ¿Qué pasaría en un caso al revés? Esa es la duda de la Gemara. Cuando el momento de la muerte era muatín, ¿eran qué? Pocos. Y si es pocos, primero las hijas agarran todo lo que necesitan. ¿Sí? Y a los hijos, si no queda nada, lo mandamos. Y después, antes de hacer esta división, antes de dárselo a las hijas, digamos 2 o 3 días después, nitrabú, se aumentaron los bienes, o que se valorizaron los bienes, o que se desvalorizaron los alimentos, se abarataron los alimentos. ¿Qué pasaría en este caso?
Y la duda es, podemos decir de que también si las hijas lo agarran, en verdad, todos estos bienes les pertenecen efectivamente ¿a quién? A los hijos. Solo que le decimos a las hijas que lo agarren, pero ya que le pertenecen a ellos, pues ahorita que es Merubín, pueden literal agarrarlo. O decimos no, o decimos que no, una vez ellos ya no agarran nada, renunciaron a esto, ahorita les pertenece a las niñas y ahorita se valoreció o se favorecieron ellas. Esa es la duda de la Gemara. Y la Gemara dice, mira, te voy a solucionar esta duda. Rabasí, te voy a traer una prueba de lo que dijo Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan. Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan dijo, ¿qué pasa a unos huérfanos que se adelantaron y vendieron bienes cuando no, hijos, herederos, hombres, cuando no eran abundantes? ¿Recae la venta o no recae la venta? Dice ahí, a pesar que no pueden vender, todo tiene que ser para la hija, pero recae la venta. O sea, significa que a quién le pertenecen también, a pesar que cuando son pocos va para las hijas, sí, perfecto, va para las hijas, pero a quién le pertenece en realidad? A los hijos. Y por eso es que él dice que si lo vendieron, vende. Entonces vemos que está en posición de ellos. No obstante, lo pueden agarrar las hijas, pero está en posición de ellos. Entonces, en caso que se valorizó, ellos van a ganar esa valorización. Definitivamente. Pero ellos se ganan la valorización. Ellos se ganan los 500 adicionales, después de eso se lo ganan ellos. No nada más se ganan ellos, sino ahorita pueden decir, nosotros como hay ahorita Merubín, nos quedamos con todo y ustedes ahorita se alimentan, como en un caso de Nehasim Merubín, de bienes abundantes. Ok, seguimos. Yati Rabirmía, Kamed Rabiaba. Sí, afecta a las hijas. O sea, no afecta, pero tiene menos seguridad las hijas, correcto. Yati Rabirmía, Kamed Rabiaba, Vekabai Mine. Almanato, Maushete Maed Benehasim. Mi amiren que banditle me zone me mata o dilma que bandilu min se va letla, ashtana mi letla. Entonces, lomar que bandilu min se va letla, ashtana mi letla, batishto Maushete Maed Benehasim. Mi amiren que bandilu min se va nami itla, me mata o dilma que bandilu meta, let la ולא במעטה. ואם תרצה לומר, כיוון דאילו מתה לית לה ולא במעטה, בעל חוב, מהו שימעט בנכסים? מאמרינן, כיוון דכי מית נמי יתלה, ממעט, או דילמה כיוון דמיחסרא גוביינה, לא ממעט. La Gemara trae una serie de dudas, una serie de preguntas que le hizo Rabbi Irmía a Rabbi Abau. ¿Sí? La primera es la siguiente. ¿Qué pasa si Shimón muere y, aparte de dejar hijos e hijas, deja también que una esposa, una viuda? No, pongamos, Shimón está casado con Lea, Lea es la viuda, tiene hijos e hijas, y aparte de hijos e hijas también tiene que la viuda. ¿Sí? Una de las condiciones de la ketubá es también de que el Shimón, al casarse con Lea, se compromete que en caso que Shimón muera y Lea se enviude, ella tiene el derecho de alimentarse de los bienes de la herencia mientras que sea viuda, ¿sí? O sea, mientras que no se case con otra persona. La pregunta es, la duda que le hizo Rabbi Irmía a Rabbi Abau es, si ahorita ella tiene que alimentarse, vamos a decir que dejó 1,200 bienes, ¿sí o no? 1,200, o sea, antes hablamos de 900, 1,200 bienes. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es lo necesario para que lleguen a Bogeret? Para hijos e hijos, 1,000. Él dejó ¿cuánto? 1,200, o sea, por encima de lo que necesitan los hijos. Pero, hijos e hijas. Pero, la pregunta es si consideramos los gastos de la viuda, que necesita, digamos, 300, o necesita 400, digamos, ¿sí? Para poder considerar estos bienes no abundantes y decidir darle todas a las hijas, o darle exclusividad, ¿sí? Entonces, por un lado podemos decir que ya que al fin y al cabo la viuda recibe los alimentos, pues sí los disminuye a no considerarlos abundantes. De 1,200 bajan a 900. ¿O qué dijimos? 300 o 400, ¿qué dijimos? Dijimos 400, baja a 800. O por otro lado podemos decir, no lo consideramos para bajar, porque al fin y al cabo, si ella se casa con alguien, que puede ser en cualquier segundo, ¿sí? No recibe más alimento. Entonces no es algo que va a durar. No, ¿quién te dijo que va a ser 400? ¿Quién te dijo que no es permanente? Si se casa lo pierde. Entonces ya que si lo casa lo pierde, por lo tanto también antes que se casa, no puedes calcularlo para disminuir el monto. Esa es la duda que le hizo Rabbi Irmía a Rabbi Abau. Segunda duda, dice Rabbi Irmía, también si decimos que ya que ella se puede casar en cualquier segundo y no recibe más alimento, por lo tanto decimos de que
También ahorita no consideramos eso para disminuir de los bienes, ¿sí? Todavía tenemos que tener duda en el siguiente caso. ¿Qué pasa cuando Shimon se casa con Lea y Lea tiene una hija de otro matrimonio? ¿Sí? Y Shimon no tiene obligación de alimentarla, pero se compromete que por 5 años, por decir, la va a alimentar. O sea, se compromete por un tiempo determinado, por 5 años la va a alimentar. Y muere Shimon dentro de esos 5 años. Por decir, le faltan 2 años más, digamos. ¿Sí? La pregunta es si esos 2 años que tiene que recibir la hija del matrimonio anterior, si eso disminuye los 1.200 estos o no. Por un lado podemos decir, mira, en este caso, también si se casa esa hija, tienes que seguir dándole alimento, porque te comprometiste por un tiempo determinado. A diferencia del almaná, que si se casa ya no, y por eso me dices de que por eso no lo contamos y no lo disminuimos del esto. Pero aquí también si se casa, ya que faltan 2 años, tienes que comprometerte 2 años más. Te comprometiste. O por otro lado podemos decir, sí, mira, si se casa tiene que seguir pagando, pero si se muere, no tiene que seguir pagando. Es el hecho que si se muere, no tiene que seguir pagando, entonces no es algo así tan contundente y no tenemos que disminuirlo de la herencia. Tercera duda, también si decimos que ya que si muere, no tienes que disminuir, no tienes que seguir dándole nada y por lo tanto no lo disminuimos de los bienes que dejó, ¿sí? ¿Qué pasaría en un caso de un baljo? Una persona que, vamos a decir, Shimon es un prestatario. Él le pidió prestado dinero ¿a quién? A un prestamista, llamémoslo prestamista. La pregunta es si esa deuda sí se deduce de los bienes que dejó y si es 300 o 400 y dejó 1.200, pues quedarían que 800 y por ende se considerarían que Nehasim o Atim o no. Por un lado podemos decir que aquí en este caso, también si se muere, ¿sí? También si el prestamista se muere, tiene todo el derecho los hijos después de la muerte de seguir cobrando, los herederos del prestamista, ¿sí? Entonces si es así, es algo fuerte. Entonces si lo disminuimos. O por otro lado podemos decir, mira, sí o no, pero al fin y al cabo no lo han cobrado. O sea que no lo han cobrado, no lo disminuimos, ¿sí? 3 preguntas, una después de otra, y la segunda es, también si decimos en el primero que se disminuye, etcétera, 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 ¿sí? Y hay una segunda versión de estas 3 preguntas. Si se dan cuenta, tuvimos 3 preguntas. Una sobre viuda, otra sobre la hija de la esposa y otra sobre un prestamista. Y fue en este orden. ¿Por qué fue en este orden? Porque como dijimos, la primera fue la duda, después dijimos Imdin Selomar también, si decimos en el maná, que qué. También si decimos en el maná que ya que si se casa no tiene, pues ahorita tampoco no baja. ¿Qué pasaría en un caso un poco más? Y también si decimos en el segundo caso de la hija de la esposa que no se baja, no se disminuye. ¿Qué pasaría en el caso de un Baal Job? Hay una segunda versión de estas 3 dudas al revés. Primero se preguntó sobre Baal Job, prestamista, después se preguntó sobre hija de la esposa y después sobre almaná. Pero el Intin Selomar es al revés. Vamos a ver. Veika de baila leidach gisa. Baal Job maushe temet benechasim. Batishto maushe temet benechasim. Almanado maushe temet benechasim. Seguimos estas 3 preguntas. Aunque Rabbi Mía aumentó una cuarta. Dice, hay unos que dicen que es al revés. Prestamista, si el préstamo se deduce de los bienes que dejó. Y si en esto decimos que efectivamente deduce, porque hay una gran razón por qué decir que deduce, ¿por qué? Porque también después de la muerte aún así lo puede cobrar. ¿Qué pasa en el caso de la hija de la esposa? Que a pesar que puede cobrar después del matrimonio, pero después de la muerte no. Y también si decimos que sí se disminuye, ¿por qué? Porque ya que también si se casa, sigue cobrando, a pesar que cuando se muere no, pero cuando se casa sí. ¿Qué pasa en el caso de la viuda? Que cuando se casa ya los pierde. O sea, la misma idea de preguntas, pero agarrando el otro lado de la duda. Intim Selomar del otro Intim Selomar. Y la Gemara trae una cuarta duda. Almanatou bat, eize mehem kodemet. Amarle, zila idna vetale mahar. Kiat amarle, peshot miatjada de amar rabbi Abba, amar rabbi Asi, asu almana etzel abat, que bat etzel achin, benechasim oatim. Ma bat etzel achin, abat nizonet de achim shalol petachim, af almana etzel abat, almana nizonet de abat tishal al petachim. Le dice rabbi Abba, la cuarta duda es la siguiente. Otra vez, tenemos 3 dudas. Según las 2 versiones, ¿sí? 3 dudas. ¿Cuáles son? En diferente orden, pero es viuda, hija de la esposa y prestamista. Viene Rabbi Mía y trae una cuarta duda. ¿Qué pasa si Shimon muere y deja a 2 personas nada más? Deja a la viuda, Lea,
y a una hija. Y no hay suficientes bienes, sino nada más para el alimento de una de ellas. No hay suficiente para alimentar a las dos. ¿Quién tiene prioridad? ¿Viuda o hija? Ambas, la obligación que tienen de recibir alimentos es por Tanai Ketubá. ¿Quién tiene prioridad? Le dijo Rabbi Abba a Rabbi Irmía, vete hoy y ve mañana, déjame analizar. Bueno, cuando vino Rabbi Irmía al día siguiente, le dijo Rabbi Abba, mira, todas las 4 dudas, que tienes 3 más esta última, no te tengo solución, sino nada más para una de ellas. ¿Para cuál? Para la última. Que cuando Shimón muere y deja viuda y deja a la hija. ¿Quién? Y literal hay poquitos bienes, no los poquitos que mencionamos que es menos de 1000, no. Poquitos nada más para una. O para la viuda o para la hija. ¿Quién tiene prioridad? Dice la Gemara, te voy a traer prueba. Rabbi Abba, en nombre de Rabasí, dijo lo siguiente, escuchen bien, cito: Asu almaná etzelabat kebat etzelahim, benejasim moatim. Hicieron a una viuda en relación a una hija, como una hija en relación a los hermanos cuando hay pocos bienes. ¿Qué significa eso? De la misma manera que hija en relación a los hermanos, o sea, hija en relación a hijos, mujer en relación a hermanos. ¿Sí? La halajá es que cuando hay poquitos bienes, ¿quién tiene prioridad? ¿Quién agarra todo? La hermana. Y el hermano le decimos que vaya a pedir dinero para tocar las puertas. ¿Sí? Igualmente viuda con hija. Viuda decimos que la viuda se alimenta y la hija es la que sale a las petajim. Vemos de que vemos que la viuda tiene prioridad. Seguimos. Admon Omer, Bishvil Shani Zahar Ifsati, Bejulemai Kamar, Amar Abayahi Kamar, Bishvil Shani Zahar Verraui Anila Sokba Torah Ifsati, Amar Rava, Ela Meata, Manda Sigba Torah de Yarit, de la Sigba Torah de Loyarit, Ela Amar Rava Ahi Kamar, Bishvil Shani Zahar Verraui Anila Rashbi Hasim Erubim, Ifsati Benehasim Moatim. Mencionamos en la Mishnah la segunda opinión. ¿Cuál es la segunda opinión de Admon? ¿Sí? Tanakama dice que cuando hay abundantes de bienes abundantes, ahí heredan los, ya explicamos que es abundantes. Ya ahí heredan los hijos y las hijas se alimentan de eso. Pero si son no abundantes, si son pocos, ya explicamos también qué significa pocos, ahí se le da a las hijas únicamente y no a los hijos. A menos que quede, como ya explicamos, si quedan esos 300, 400 adicionales, se le da a los hijos. Sin embargo, Admon viene y dice, ¿cómo? Porque yo soy hombre voy a perder. Que así va a decir el hijo, porque yo soy hombre voy a perder. Se merece, Admon dice que se merece también cuando hay pocos bienes, dividírselo también también los hijos tienen que recibir en pareja. No puedes decirle nada más las hijas. ¿Sí? Así dijo Admon. Ahorita enfoquémonos en el argumento de Admon. ¿Cuál es el argumento de Admon? Bishishani Zahar Ifsati, por ser hombre yo voy a perder. ¿Qué se refiere a decir? Por ser hombre yo voy a perder. Si un hombre tiene fuerza más que las hijas, o sea, un hijo tiene más fuerza que las hijas en los alimentos del padre, en alimentarse del padre. Dice la hermana, ¿quién dijo eso? Que en alimentos del padre tiene más. Dice, vaya, te voy a explicar por qué. Sí, te voy a explicar por qué. Un hombre, un hijo, tiene una mitzvah de ¿qué? Talmud Torah, de estudiar Torah. La mujer también puede, pero no tiene una mitzvah. Se está estudiando Torah, ¿cómo va a buscar dinero? ¿Cómo va a alimentarse? Por ser hombre, debería de tener mucho más derecho en alimentarme de mi padre. ¿Por qué? Porque estoy estudiando Torah, a diferencia de la mujer que puede ir a trabajar. Viene Rabbi y le pregunta a Valle, no, esta explicación no me cuadra. Porque tú me estás diciendo que lo que fija aquí es la obligación de estudiar Torah o no. O sea, que si yo tengo 2 hijos, si alguien tiene 2 hijos, uno estudia Torah, otro no estudia Torah, pues la herencia va para el que estudia Torah. ¿O le van a dar más que el otro? No puede ser. También el que no estudia Torah recibe. Entonces tenemos que decir, dice Rabba, que la explicación a lo que se refiere a Edmond aquí es lo siguiente. Definitivamente el hijo no es que tiene más fuerza en el alimento del padre. Eso no lo vemos. Lo que se refiere a decir es, por ser hombre voy a perder. Yo como hombre de por sí tengo más fuerza en herencia. ¿Sí? Porque cuando hay Nehasim y Rubim, cuando hay bienes abundantes, ¿quién es el que hereda todo? Los hijos. Las hijas se alimentan después. Entonces, si cuando tengo bienes abundantes, tengo más fuerza que la hija, pues ¿cómo puede ser que en bienes no abundantes voy a perder? Eso es lo que se refiere decir Admon. Ese es el argumento de Admon y por eso él dice, cuando hay bienes no abundantes, el hijo sigue agarrando el equivalente a la mujer y no le damos todo a las mujeres, a las hijas. Seguimos. Dice la Mishnah, Hiniach banim ubanot vetumtum. בזמן שהנכסים מרובים,
Hazdeharim, dohim oto etzel nekevot, nechasimuatim, hanekavot, dohot oto etzel zeharim. Esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. La Mishnah nos habla sobre una persona, por decir Shimón, que muere y deja, escuchen bien, hijos, hijas y un tumtum. ¿Qué es un tumtum? No es un hermafrodita. Un tumtum es una persona que es hombre o mujer, pero tiene tapados sus órganos genitales y no sabemos. ¿Sí? Les adelanto de una vez. Un tumtum, cuando es tumtum, ¿sí? Cuando todavía está tapado, después se revela, ya sabemos si es hombre o mujer. Pero cuando es tumtum, ¿qué se considera? Digamos que es un tumtum toda la vida, nunca se destapó. ¿Qué se considera? Hombre o mujer. Así hay una opinión que dice que es hombre o mujer, es un safek, ¿sí? Hay otra opinión que dice que no, es considerado un género distinto. Tumtum es un tercer género. Van a ver cuál es la diferencia entre las dos opiniones. Ok, veamos la Mishnah, después vamos a entrar en eso. Dice la Mishnah, una persona, Shimón, que deja hijos, hijas y tumtum. Cuando los nehasim son merubim, o sea, cuando los bienes son abundantes, que la halajá es que vimos en la Mishnah anterior que ahí los hijos heredan todo y alimentan a las hijas. ¿Qué pasa con el tumtum? El tumtum ahorita también quiere dar como los hijos. Dice, no, los hijos pueden venir y decir, tú vete con las hijas. ¿Por qué? Porque puede ser que eres ¿qué? Puede ser que eres mujer. Entonces nada más agarra ¿qué? Alimento. Sin embargo, si son nehasim muatim, son bienes no abundantes, poquitos, que ahí en ese caso asignamos parte de ellos para, no se lo damos a los hijos, sino se lo damos a las hijas, ¿sí? Y los hijos tienen que ir a tocar ¿qué? Puertas, si no es suficiente para ellos. Ahí decimos que las hijas, cuando viene el tumtum y decir, bueno, yo soy mujer, listo, yo soy mujer, dame una parte de mi alimento, ¿no? Puede venir las hijas y decirle, no, puede ser que tú no eres mujer, puede ser que eres hombre, así que ve con los hombres, ve con los hijos, ¿a qué? A tocar la puerta. O sea que el tumtum cae entre las sillas, ¿sí? Esa es la primera parte. Sigue siendo la Mishnah Omer, im yalda ishti zahar itol mané. Yalda zahar itol mané, nekeva mataim. Perdón, yalda zahar itol mané. Nekeva mataim, yalda nekeva notred mataim. Im zahar mané, im nekeva mataim, yalda zahar unekeva, zahar notel mané, nekeva notred mataim. Yalda tumtum, eno notel. Im amar kol ma sheteled ishti itol, hare ze itol. Veim en sham yoresh elahu, yoresh etakol. Escuchen estos casos. La Mishnah, esta segunda parte, nos dice varios casos que son los siguientes. El primero es, de la segunda parte, cuando viene el hombre, Shimón, el padre, ¿sí? Le dice a la esposa que está embarazada. Le dice, mira, si tienes un hombre, un niño, le voy a dar a ese niño en adición a toda la herencia 100. Efectivamente, si tiene un niño, ese niño va a recibir 100. Sin embargo, si el padre dijo, si tiene una niña, le va a dar 200, pues si tiene una niña, va a recibir 200. O sea, la niña va a recibir 200. Y si el padre dice los dos, si tengo un hombre, 100. Si tienes una niña, le dice a su esposa, si tienes un hombre, 100. Y si tienes una niña, 200. O sea, se le paga más a la niña que al niño. Solo para tener en cuenta. ¿Sí? Y al final tuvo que gemelos, niño y niña. Pues el niño recibe 100 y la niña recibe 200. Y si tuvo un tumtum y dijo eso, ese último caso dijo, si hijo 100, hija 200 y tuvo un tumtum, ¿qué le da? Nada. Entonces, aparentemente ya les adelanto, aquí vemos que esta opinión dice que no es afec, porque si es afec por lo menos debe recibir 100. No es duda, debería ser como hombre por lo menos, ¿sí? Aquí dice que no recibe nada, o sea que esta opinión opina, esta parte de la Mishnah seguro opina que es considerado un género distinto. Un tercer género completamente. Yo dije hijo 100, hija 200, pero tercer género no me comprometí. Bueno, seguimos. Si el padre dijo, todo lo que tenga mi hija, lo que sea, no especificó hombre o mujer, lo que sea, va a recibir tanto y tanto, ahí también un tuntum recibe ese monto. Porque un tuntum entra de todo lo que tenga, es parte de todo. Y si muere el padre y deja bienes y no tiene ningún hijo ni ninguna hija, sino nada más tiene que tumtum,
ahí el tumtum hereda todo. O sea, no pasa para los hermanos del difunto, no pasa para los padres, sino pasa para el tumtum, porque al fin y al cabo tumtum no es considerado hija, puede ser, según esta opinión, no es considerado hijo tampoco, pero es considerado zera, descendencia de Shimon. Ok, así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Dojimoto Beshakil Kebat, acá Tanisef, el Tumtum en un hotel. Amarabaye Dojimoto ve en lo. Verabamar Dojimoto ve yeshlo. Ve Seifatam le Shimon Gamliel. Betnan, y el Tumtum androginos, o Shimon Gamliel, Omer, en Kedusha Jala Alehem. La Gemara viene y pregunta sobre la primera parte de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah mencionamos que cuando una persona, Shimon, muere y deja hijos, hijas y tumtum, la halajá es que depende qué cantidad de bienes dejó. Si son bienes abundantes, enfoquémonos en bienes abundantes. Si son bienes abundantes que dijimos, ahí la halajá es de que los hijos heredan todo y alimentan a las hijas. Cuando viene el tumtum y dice, yo también quiero heredar junto con los hijos pueden decirle al tumtum que ¿qué? No, señor, puede ser que eres hijas, pues tú no eres seguro que eres hijo, puede ser que eres hijas, tú vas a recibir alimento, pero no vas a heredar con nosotros. ¿Sí? Mashma que ¿qué? Que los hijos la mandan con las hijas y ahí el tumtum sí va a poder ¿qué? Ser alimentado. O sea, va a agarrar de la herencia como una hija. ¿Sí? O sea, ¿qué opina esta parte de la Mishnah? Que el tumtum seguro es o hijo o hija, esta fe. Y por lo tanto, si los hijos decidieron decir, tú no eres hijo, entonces por lo menos considera el tumtum como que, como una hija. Entonces tienes que alimentarla. ¿Ok? Pero tengo un problema. Porque la segunda parte de la Mishnah, como ya explicamos en la Mishnah, está escrito que si dijo Shimon a su esposa que está embarazada, si tienes un hijo, 100, si tienes una hija, 200, y al final tum no recibe ni 100 ni 200. Pero ¿cómo? Si es duda, si es afek, debería recibir por lo menos 100. Vemos de que la Mishnah misma opina que es un tercer género. Pero la primera parte de la Mishnah más que el hombre, los hijos le dicen, vaya con la hija y agarra como si fuese hija. Contradicción en la Mishnah. La primera parte de la Mishnah vemos que es afek y en la segunda parte vemos que no es afek, sino es un tercer género. La Gemara dos respuestas da. La primera la dice Abayé. Dice que en verdad la primera parte de la Mishnah, cuando dice que los hijos, cuando hay bienes abundantes que ellos heredan y no le dan tumtum aparte de heredar, sino la mandan con las hijas, no se refiere que la mandan con las hijas y se alimentan con las hijas, sino ellos se deshacen de él diciéndole no, vaya con las hijas. Pero al final no recibe ni de las hijas. ¿Sí? Eso, la Mishnah lo que nos dice es que los hijos se deshacen de ella. Váyase con las hijas. Y nosotros entendimos, váyase con las hijas y se alimenta con las hijas. O sea, no. Dojimo tove en lo. ¿Sí? Lo mandamos con las hijas, pero ¿por qué decimos que lo mandamos con las hijas? Porque primero van a cobrar, que el tumtum fue a cobrarle ¿a quién? A los hijos, dame una parte como ustedes. Entonces dice, no, te mandamos con las hijas, con nosotros no heredas. ¿Sí? Pero en verdad, también cuando va con las hijas le dicen, tú no eres hija, tú eres tumtum, tú eres un tercer género. Entonces no heredas nada. Eso es lo que se refiere a la primera parte de la Mishnah. Entonces cuadra con la segunda parte. Esa es la respuesta de Abaye. Segunda respuesta, Raba dice, en verdad, es mahloket. Efectivamente, la Mishnah, en la primera parte, cuando dice que los hijos la envían con las hijas, la envían con las hijas y se alimentan como si fuese, y se alimenta el tumtum como si fuese una hija. Y efectivamente el Taná opina en esta primera parte que tumtum es safek. ¿Sí? Pero el Taná de la Seifa, más que es un tercer género, porque ahí está que no hereda ni 100 ni 200, en el caso que el papá le dijo a la esposa, Shimon le dijo a la esposa, si tienes un hombre te doy 100, si tienes una mujer te doy 200. Si es duda, deberías seguro recibir ¿qué? 100 por lo menos. Y ahí dice que no recibe nada. Eso, la segunda parte de la Mishnah, otra opinión, la opinión de Rabban Shimon Gamliel, que opina que un tumtum efectivamente es considerado ¿qué? Un tercer género, es mahloket en verdad. ¿Y dónde vemos esta opinión de Rabban Shimon Gamliel? En la Mishnah Masejet Temura 24b. Está escrito ahí respecto a una persona que tiene un animal que está embarazado, un animalito que está embarazado. Y dice el dueño del animal, lo que tenga, si tiene un niño, un macho, ¿sí? Va a ser Kadosh Kedushá para Olá. Está hablando de un caso que es Bejor, entonces para evadir el Bejor tiene que hacerle Kedushá, no vamos a dar detalles. Pero de todas maneras el caso es que dice el dueño del animal, si es un macho, va a ser Korban Olá, y si es hembra, Shelamim. Y al final tuvo un tumtum o un androginos. Tumtum es el caso nuestro, androginos es un hermafrodita. ¿Sí? Pero hablemos de tumtum. Dice la Mashon Gamliel, no recae la Kedushá, porque él dijo que la Kedushá recae si es hombre, si es macho, Olá. Si es hembra, Shelamim. Pero tumtum es otra cosa, no recae. Así dice el Mashon Gamliel, o sea que él opina que es una
un tercer género. Si hubiese sido duda, hubiese sido kadosh misafek. ¿Sí? Dice, no recae en kedushah halalem, no tiene kedushah, porque es un tercer género. Aquí vemos esta opinión. Entonces, según Raba, según la segunda explicación, la Mishnah, la primera parte y la segunda parte son dos diferentes opiniones. Si es la segunda opinión, que es el Shimon Gamliel, la segunda parte es el Shimon Gamliel, opina que es un tercer género, la primera parte opina que no es un tercer género, sino es que Safek, que es duda. Hoy también la Gemara pregunta en contra de la primera explicación. ¿Cuál es la primera explicación de Abayé? Que en verdad toda la Mishnah opina que es un tercer género, y lo que se refiere a la Mishnah es decir que los hijos la mandan con la hija, no es que al final se alimenta de la hija, sino que ¿qué? La mandan con la hija y al final tampoco la hija, tampoco no se puede alimentar como la hija. Meiti vetumtum yoresh keben venizon kebat. Bishlama le Rava yoresh keben benehasim muatim. Venizon kebat benehasim merubim. Ela le Abaye, mai nizon kebat. Velitaamech le Rava, mai yoresh keben. Ela raúi lirash ve'en lo, ajana mi raúi lizon ve'en lo. La Gemara pregunta en contra Abayé de la siguiente baraita. Esta baraita nos habla sobre una persona que Shimon muere y deja, el caso de la primera parte de nuestra Mishnah, deja hijos, hijas y tumtum. Dice la baraita, el tumtum hereda como el hijo varón y se alimenta como la hija. O sea, no que sino a veces agarra una parte en la herencia como si fuese hijo y a otras veces se alimenta como si fuese hija. Entonces, según Raba, entiendo perfectamente, ¿sí? Que cuando dice que a veces hereda como hijo, está hablando en Nehasim Muatim, cuando los bienes no son abundantes, sino son pocos los bienes. Entonces, ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos que cuando es pocos bienes, cuando es pocos bienes, ¿cuál es la halajá? ¿Quién agarra todo? Las hijas, ¿sí? Entonces, en ese caso, decimos de que las hijas le dicen, no, puede ser que tú no eres hija, entonces no agarres con nosotros todo esto para nosotros, ¿sí? Entonces ahí se va a considerar heredero como si fuesen los hijos, ¿sí? Y a veces se alimenta como hijas cuando los nehasim son merubim, cuando son muchos, entonces los hijos dicen, tú no eres mujer, tú no eres hombre, tú no eres con nosotros, tú te alimentas como las hijas. Entonces a veces el tumtum es considerado como hija que se alimenta y a veces es considerado como hijo que hereda, ¿sí? Se dice la Gemara, según Raba, me cuadra perfectamente, porque la Gemara entiende que esta baraita tiene que ir como una de las opiniones de nuestra Mishnah. Entonces, según Raba, que una de las opiniones de nuestra Mishnah es Tanakama, según Raba, que es Safek, pues me cuadra perfectamente. Sí, no es un tercer género. Entonces sí, o decide, o agarra como los hijos o agarra como las hijas, dependiendo del caso, agarra como uno como otro, porque es Safek, o es así o es así. ¿Sí? Entonces entiendo perfectamente. Otra vez, la Gemara entiende que esta baraita va en conjunto, y ya Tosafot aquí pregunta, los señores me preguntan, ¿qué tiene que ver? Puede ser que la baraita opina otra cosa. Pero la Gemara entiende que la baraita va en conjunto con una de las opiniones mencionadas en la Mishnah. Entonces, según Raba, cuadra perfectamente. Como quién va esta baraita, como la Tanakama, que dice que es Safek, que no es considerado un tercer género, entonces es o hija o hijo, decide. Tienes que darle como el menor, por lo menos. Entonces, dependiendo de los casos, a veces da como hija, a veces da como hijo. Pero según la opinión de Abaye, que toda nuestra Mishnah va como la opinión de quién? De Rabban Shimon Gamliel, que tú me has considerado que un tercer género. Entonces también cuando hay Nehasim Muatim y no hereda y no se alimenta como las niñas, tampoco debe de ser heredero como los hijos. Y también cuando hay Nehasim Muatim que no hereda como los hijos, tampoco debe alimentarse con las hijas. Es un tercer género, no debe ser ni uno ni con otro. Porque la baraita me dice que a veces es considerado hija, a veces es considerado hijo. Pregunta en contra a Abaye. Responde la Gemara un segundo. Pero también según Raba, ¿sí? Está escrito Nizon Kebat en la baraita. ¿Qué es Nizon Kebat? Que efectivamente, en ciertos casos, se alimenta como si fuese una hija, ¿sí? Y por eso dijimos de que es considerado Safek. Vemos que aquí consideramos el Tumtum Safek como la opinión de Raba, como la explicación de Raba en la Mishnah, que Tanakama opina que es Safek. Dice, pero también según Raba, tengo un problema, porque está escrito, sí, Nizon Kebat entiendo. ¿Cuándo se alimenta como hijas? Cuando hay muchos bienes, heredan los hijos, las hijas se alimentan y el tumtum, como es Safek, come como las hijas. Pero ¿qué es a veces Yoresha Ben? ¿Qué significa a veces Yoresha Ben? A veces Yoreshke Ben. A veces el tumtum hereda como si fuese hijo. ¿En qué caso es como si fuese hijo? Cuando hay pocos bienes. Y lo único suficiente es ¿para qué? Para alimentar a las
hijas, a las niñas, ¿sí? Y ahí decimos que ¿qué? Que ahí las hijas pueden decir, mira, es poquito, para nosotros tú puedes ser que no eres hija, tú eres hijo, ¿sí? Si ahí decimos que hereda como hijo, ¿qué va a heredar? Si no hay, no hay. ¿Cómo que hereda como hijo? Debería ser que ven, que es como un hijo. Pero no debería ser Yoresh que ven, hereda como un hijo. ¿Qué va a heredar? Si el caso de Yoresh que ven es cuando hay pocos bienes, ¿qué va a heredar? Tenemos que decir que ¿qué? No, que cuando dice Yoresh que ven, no es que hereda, efectivamente, sino que Raúl, que podría haber heredado si hay como un hijo. Podría. O sea, aquí también podemos explicar según Abayé que cuando dice que se alimentan es que podrían ser alimentadas como las hijas. Podrían, pero no se alimentan. ¿Por qué? Porque son un tercer ¿qué? Tercer género. O sea, todo, no es que se alimentan, y por eso no se alimentan, ¿cómo puede ser según Abayé? Según la explicación de Abayé en la Mishnah, que no hay ninguno que es tercer género y no se alimenta. ¿Cómo se alimenta? No existe. No, podrían haberse alimentado tentativamente, pero no se alimentan porque al fin y al cabo ¿qué? O sea, según los hijos lo mandan, le dicen, mira, nosotros heredamos y no heredas con nosotros. Podrías haber alimentado, pero al final ¿qué? No te alimentas, ¿por qué? Porque no eres una hija, y tampoco no eres ni hijo ni hijo, sino eres ¿qué? Un tercer género. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.